Per què Sitges es converteix en una destinació o en un lloc de residència de gais i és Sitges i no un altre lloc? Quan en Rossinyol apareix aquí al poble de Sitges amb tots els seus amics, en aquell moment també apareix el món gai a Sitges. Aquí a Sitges la influència de Franco, clar que es notava, tots anàvem amb una certa por, però t'asseguro que era com molt més lliure. Y que Antonio Amaya viniera a Sitges, pues lo puso en el mapa. De los primeros que abrió un club abiertamente homosexual. Sí, abiertamente porque en gay. aquella época la palabra gay no existía. Yo me recuerdo cuando empezaron la SIDA fuerte, había un hueco de gente joven, más o menos de 25 hasta 40 años. Amb excepció de dos moments de la història de Sitges, viure a Sitges com a gai sempre ha estat molt més fàcil que en la resta de Catalunya. A que en este sitio donde estamos, hace casi ya 20 años, en el 96, nos ficharan a los hombres gays porque estábamos haciendo cruising. Fue algo terrible que atentaba contra derechos fundamentales. Protestamos. Sitges es coneix com un destí de gay-friendly de tota la vida. La oferta gay siempre ha sido más importante que la oferta lésbica. It's almost exclusively male, for one thing. It's a particular kind of male, and there might be reference to a couple of drag queens to give it a little bit of variety. But that's quite a narrow version of a gay identity, I would say. And if that's what we've got, I think that's a shame when we have all of this town. Barcelona Gay Pride le había preguntado para hacer un stand. Me vino la idea y dije, no, yo hacer un stand no me interesa. Pero participar con una carroza sí me gusta. Haciendo la idea esta de la carroza es donde nació la asociación y muy atrás de mi cabeza la idea de hacer nuestra Gay Pride aquí también. Gay Sitges Link comenzó en octubre del 2011. Empezamos a trabajar y empezamos a ver qué proyectos nos podíamos involucrar para crear comunidad.